Como muchos sabréis, en este podcast traigo a veces experiencias personales que de una manera u otra están relacionadas con el podcasting, y la que hoy os traigo me ha llevado varios meses de sacrificio. Hace muy poquito completé una media maratón gracias en parte a los podcasts. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy buenas a todos, mi nombre es Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de Al otro lado del micrófono, este metapodcast que diariamente os trae noticias, eventos, herramientas, consejos, episodios de opinión e incluso a veces de experiencias personales, como es el caso de hoy. Hace ya mucho tiempo os hablé de que había sido capaz de completar 10 carreras de 10 kilómetros en un año. Bueno, esto el que me conozca lo sabrá porque se lo he repetido muchas veces. No he sido durante la gran parte de mi vida, no he sido una persona que hiciera deporte. No voy a decir mucho deporte, no, deporte en general. Yo hacía deporte en el colegio, un poquito si acaso en el instituto, pero fuera de eso, podríamos decir no que me dejara, pero bueno, tuve una época de fumador, desde en torno a los 16 años hasta los 35, si no recuerdo mal. Justo el primer día que dejé de fumar fue cuando empecé este podcast, así que en parte lo que os voy a contar hoy está muy relacionado con este podcast y con el podcasting en general. Y es que hace muy poquito, concretamente el 23 de abril de este año, conseguí completar un objetivo que me había marcado a finales del año pasado, a finales del 2022, y era correr una media maratón. Muchos de los que corráis habitualmente habréis completado esta hazaña y bueno, pues quizás no os parezca algo muy difícil, pero seguro que si recordáis la primera vez que lo hicisteis, tendréis un bonito recuerdo y todo el esfuerzo que os costó sabréis que vale la pena, ¿no? Y cuando unes a ese objetivo el hecho de hacerlo acompañado, todo suma y en mi caso ha sido un largo camino, ya no de entrenamiento, que también, sino desde que empecé a correr. Recuerdo la primera carrera que hice de 5 kilómetros, en la que tuve que pararme a andar durante 3 ocasiones. Incluso recuerdo ciertas mofas de un familiar mío cuando en una de esas ocasiones me vio y me dijo: anda, que no vales para nada, estás asfixiado. Y todavía de vez en cuando le restriego alguna de las medallas que he conseguido. Pero bueno, este no es el tema del capítulo. El caso es que después de bastantes carreras de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, 2 de ellas de 15 kilómetros, me atreví con una media maratón de 21 kilómetros y pico. Y en parte ha sido gracias a pasos que he ido dando, ya digo, con este metapodcast, como el hecho de dejar de fumar, como a otros podcasts que he escuchado a lo largo de muchos entrenamientos que indirectamente han ido germinando en mí una pequeña semillita de reto personal que han hecho que al final pues cumpla con este objetivo de correr 21 kilómetros. Ya digo, puede que no sea una hazaña muy impresionante para todos aquellos que corráis habitualmente medias maratones, ultras, etcétera. Pero para mí era y es algo impensable. No voy a decir impensable porque ya me he apuntado para la del año que viene, porque ha sido un momento para mí histórico. Pero bueno, dejadme que os cuente por qué todo esto está relacionado con el podcasting. Como decía, dejé de fumar gracias a este podcast. Me puse varios retos con carreras de 10 kilómetros que cumplí. Y fue gracias a una pequeña semillita que empezó a regar el podcast Corriendo a Nueva York. Corriendo a Nueva York es un programa que ya no graba, desgraciadamente, en el que David Isasi se puso como objetivo correr la maratón de Nueva York. Pero por el camino, mientras preparaba esa maratón, pues fueron surgiendo otros objetivos con otras maratones, otras medias maratones, vino la pandemia. Bueno, en fin, una comunidad que, al menos en Telegram, dejadme ver cuántos suscriptores tiene, pero es bastante, aunque el podcast ya se ha parado, es bastante activa y es muy motivadora. Mirad que yo estoy en esa comunidad, pero no participo mucho y de vez en cuando me mencionan porque lógicamente hay podcasters, hay oyentes en ese grupo y pues se enteran de que he corrido alguna carrera o bueno, me saludan, etcétera. Hay 334 miembros y siguen siendo igual o más activos que cuando
que cuando grababa el podcast Corriendo Nueva York. El caso es que entrenando mis primeras carreras de 10 kilómetros escuchaba bastante este podcast y veía muy pero que muy lejos el hecho de correr una media maratón y cómo se preparaban para correr no una al año, ni dos, ni tres, sino todas las que se pusieran por delante. Pero claro, esto ya es gente enferma que dedica su vida al running. Yo solamente me atrevo al menos con una carrera gorda al año. El caso es que preparando esta media maratón de este año, del 2023, la Rock and Roll Media Maratón Madrid, bueno, Maratón Madrid, en mi caso la media maratón, he escuchado muchos, pero que muchos podcasts. Para que os hagáis una idea, el entrenamiento habitual que solía hacer casi todas las semanas, aparte de ir al gimnasio, eran 4 sesiones de salir a correr, unas digamos más largas en cuanto a duración de tiempo, otras más intensas pues en cuanto a series, otras simplemente para poder estirar las piernas, pero a lo largo de las semanas calculad que solamente para esos entrenamientos echaba unas 3 horas y media solamente para correr, más luego el gimnasio, y eso me da para escuchar muchos, pero que muchos podcasts. Imaginad todos los que han pasado por mi reproductor en estos 4 meses de entrenamiento. Pues muchos, no podría, si ya de por sí sabéis que soy un gran oyente de podcast, pues solamente con estos entrenamientos, más las carreras habituales de 10 kilómetros, vamos, que no puedo salir a correr sin mis auriculares y mis podcasts descargados. Y llegó poco a poco la fecha de la media maratón, el 23 de abril, y poco a poco los entrenamientos cada vez se volvían más intensos, quitando la última semana, que te recomiendan que sean, digamos, más ligeros, que solamente salgas pues para estirar las piernas, pero apenas media horita, 40 minutos, 20 minutos, pues un poquito, ¿no? Para que no se te duerman, pero que no las sobrecargues, porque lo que te viene en la carrera, ya sea la maratón o la media maratón, pues es bastante fuerte. Y así que lo hice. Y la casualidad quiso que la semana anterior a la media maratón yo estuviera en Bilbao, en la Euskalpod, donde conocí en persona a un podcaster y un oyente de podcast que, además de compartir conmigo la pasión por el podcasting, como oyente de podcast, también comparte, mejor dicho, la pasión por el running y por salir a correr y por completar medias maratones, etcétera, etcétera, etcétera. Y él es Celestino, de Bilbao, y estuvimos hablando largo y tendido sobre el hecho de salir a correr, sobre preparar una media maratón, en fin, me dio una serie de consejos que la verdad que me vinieron muy bien, porque pese a que lees en muchos sitios, pues o escuchas en muchos podcasts también los consejos que te dan para prepararte, ya sean los meses anteriores, la semana anterior, incluso la mañana anterior a la maratón o la semana posterior, porque las agujetas que vienen después son tela. El hecho de que te lo cuente una persona de su propia mano o de sus propias piernas es todo un plus, ¿no? Y el caso de Celes, que tiene bastante experiencia, pues me vino muy pero que muy bien. También vi a Celes 2 días antes de la media maratón, el 21 de abril, en la Ponda en Madrid, donde coincidió con otro amante del running y amante del podcasting, que es Antonio, del podcast que faltaba. Y junto a ellos dos pude charlar sobre todo esto, el hecho de preparar la media maratón, bla, 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 en esa Ponda en Madrid, con lo cual a 2 días que estaba de correr, podéis imaginar que estaba pues bastante nervioso. También con mi amiga Mónica de Madresfera, y bueno, no pude hablar mucho con ella porque en la Pondain no se quedó mucho, un poquito, nada más un poquito, en el espacio Madresfera del día siguiente, del día 23 de abril, junto con Sem y con Sonia, también habituales de Madresfera y de los espacios Madresfera, que me dieron muchos ánimos la mañana de antes. Y bueno, pese a que ellos no se atreven a correr esas distancias, o al menos eso me lo transmitieron, pues me dieron muchos ánimos y al final pues guardo una serie de recuerdos de gente que está relacionada de una manera u otra con el podcasting, que ahora están relacionadas también con esta famosa carrera de la Rock and Roll Media Maratón Madrid que corrí. Horas antes de salir a correr también pude hablar con Sara Gil del podcast Corro como una chica, también, si no me equivoco, componente de Corriendo Nueva York, si no me equivoco, estoy tirando de memoria, del grupo de Telegram, la cual también corrió esta carrera. No pude verla porque pese a que parezca fácil coincidir con alguien en una carrera, me parece que había 38.000 participantes, y pese a que la he visto en varias ocasiones en foto por Twitter, pues si no la veo en persona, y aunque la conozca en persona, no creo yo que nos hubiéramos cruzado en
en la propia carrera. Es muy, pero que muy difícil. También a otro podcaster que vi en la carrera, aunque muy de lejos, y creedme que tenía muchas, pero que mucha ilusión por verle, es a Ángel. Ángel, contador de kilómetros, podcaster en Tirada Larga, podcast, y uno de los speakers de esta carrera, de una de las carreras más importantes de Madrid. Él era uno de los dos speakers, no recuerdo el nombre de su compañera, él era uno de los dos que dieron la salida, y en cuanto terminó de dar la salida, se puso a correrla también. Y a Ángel me hubiera hecho especial ilusión haberle saludado, en parte porque era su cumpleaños y, hombre, me hubiera gustado tirarle de las orejas, aunque fuera en plena carrera, pero también me hubiera hecho mucha, pero que mucha ilusión verle, porque corrí esta media maratón con la camiseta deportiva de un podcast, y fue de su podcast, de Tirada Larga. Y algunos diréis, ¿para qué haces una carrera haciendo spam de otro podcast? Bueno, pues por dos motivos. En primer lugar, por tres, perdón. En primer lugar, porque soy oyente no habitual, pero sí que de vez en cuando me escucho alguno de sus episodios, sobre todo cuando estoy preparando carreras. En segundo lugar, porque me gusta promocionar un podcast, y claro, como tardo bastante en completar las carreras, pues a lo mejor para una carrera de 10 kilómetros tardo una horita larga, pues una horita que voy haciendo promoción de un podcast. En este caso fueron 2 horas y media, pues 2 horas y media haciendo promoción de Tirada Larga por todas las calles de Madrid, junto a otros corredores, y me hubiera hecho especial ilusión pues hacerme una fotillo con él, ¿no? Y luego también me hizo mucha ilusión ponerme esta camiseta, porque lleva un lema escrito en la espalda que es correr sin tener ni idea. Y pese a que es verdad, yo he empezado a correr hace apenas 2 o 3 años, cuando iba por el kilómetro 14, si no recuerdo mal, 15, perdón, empecé a flojear un poco, me empezó a doler la rodilla, y hubo alguien, un completo desconocido para mí, que pasó a mi lado. Yo iba con los auriculares escuchando música por aquel entonces todavía, y me dio 2 toquecitos así en la espalda y me dijo: oye, para correr sin tener ni idea llevas 15 kilómetros, así que sigue así. 15 kilómetros en esa carrera, lógicamente. Durante los 6 kilómetros que me quedaban, pues ya las fuerzas empezaban a flojear, y fueron varias las personas que repetían este lema: para no tener ni idea, ya llevas 16, para no tener ni idea, estás en una media maratón, para no tener ni idea, lo estás haciendo muy bien, para no tener ni idea, estás a punto de completar una media maratón. Y precisamente a punto de completar esa media maratón, me ocurrió una cosa relacionada con el podcasting que incluso me emociona. Y fijaos lo que os estoy diciendo, correr una media maratón con una camiseta de un podcast, y me emociono al recordarlo, porque en el kilómetro 20, justo cuando me quedaba 1 kilómetro para terminar la carrera, que encima era cuesta abajo, ya me quedaba muy muy poquito, y en los últimos 300 o 400 metros estaba mi familia esperándome. Ya la meta la crucé con mi hija mayor, y estaban allí pues mi mujer, mis hijas, mi madre, mis suegros, estaba allí todo el mundo. Pero 1 kilómetro antes, aproximadamente en el kilómetro 20 y poco, me saludó alguien por mi nombre, y fue ni más ni menos que otro podcaster y gran amigo, no solamente del podcast, sino de las carreras, sino de estos retos que nos ponemos, y al que conocí precisamente hace 2 años, llevándole a recoger el dorsal para esta misma carrera, pero hace 2 años, en el 2021. Por aquel entonces yo iba a correr la carrera de 10 kilómetros, la rock and roll de 10 kilómetros, y él iba a correr la rock and roll media maratón, que fue la misma que corrimos este año los dos. Y se trata ni más ni menos que de Carmelo, de Mundo Suzuki. Cuando llevaba yo 20 kilómetros, cuando llevaba 4 kilómetros con dolores de mi rodilla, cuando no podía más, corría por inercia, ya os digo, y digo correr pues porque andaba rápido, pero no, para mí no era correr. De hecho, me veo en los vídeos y en las fotos y me avergüenza un poco verme en ese estado, pero cuando ya llevas 15, 20 kilómetros con el peso que tengo yo, pues cuesta, ¿no? Cuesta mucho, y pese a que llevas meses entrenando para ello, pues luego lo haces pues porque es un reto que te has puesto, pero al final pues es un buen esfuerzo, y así se me ve en las fotos y en el vídeo. Y el caso es que en el kilómetro 20 oí a alguien que dijo mi nombre, me dijo: Jorge, eres un crack, ¿qué haces aquí? No me lo puedo creer.
Me giré y ahí estaba Carmelo con una camiseta muy muy vistosa. Nos abrazamos mientras corríamos para intentar no parar. Aprovechó a echarme unas fotos, aprovechó a echarnos unas fotos, aprovechó a grabarme un pequeño vídeo saludando, que no os lo voy a enseñar porque me avergüenza de mí mismo el estado lamentable con el que corría. Pero creedme que fue un impulso increíble. O sea, lo de ver a Carmelo, porque al igual que me ocurría con Sara, con Sara Gil, de la que os he hablado hace unos minutos, habíamos hablado, hombre, a ver si nos vemos, ¿con qué camiseta vas a ir? ¿En qué cajón sales? Las carreras se dividen como en oleadas para no concentrar los 38.000 corredores de golpe. ¿En qué cajón sales? Pues yo en el 9, pues yo no sé, en el 10 creo, bueno, ya no veremos. Si te ves bien y si no, pues nada, pues compartes luego algún tuit cuando te veas. Pero no solamente nos cruzamos, sino que encima nos cruzamos en un momento crítico de la carrera, al menos para mí. Y ya digo que era en el kilómetro 20 de 21, con lo cual yo ya estaba liberando toda esa tensión, liberando todo ese esfuerzo y pero que muy emocionado. Recuerdo pararme un poquito allá por el kilómetro 16 porque me dolía la rodilla e incluso que se me saltaran las lágrimas por creer que no iba a conseguir completar esta carrera. Y yo a mí mismo me empujé diciendo, no, Jorge, no te pares, continúa, sigue, pese al dolor de rodilla, sigue, pero durante unos segundos estuve a punto de tirar la toalla y llorando por el hecho de sacrificar tantos meses de entrenamiento. 3 kilómetros o casi 4 kilómetros más tarde, cuando soportaba ya ese dolor de rodilla durante varios kilómetros, pese a que corría mucho más lento, el hecho de ver a una persona que conozco solamente por el podcasting, que conozco porque es oyente de este podcast, porque ha apoyado incluso en alguna ocasión este podcast, y porque al fin y al cabo nos hemos convertido en amigos, fue algo increíble. Y la verdad que así se lo hice saber y le estoy muy pero que muy agradecido, simplemente pues eso, por encontrarnos, por unos mensajes de ánimo, por un pequeño empujón, por un te espero en la meta y por un nos vemos en la siguiente media maratón. Y como veis, este capítulo no estaba relacionado directamente con el propio podcasting, no es algo que podáis, bueno, espero que sí que sea algo que podéis adoptar vosotros, no a lo mejor como creadores de podcast, pero sí como oyentes, para hacer un poquito de deporte, para cumplir nuevos objetivos que os marquéis, o nuevos retos que os marquéis, y sobre todo para ver cómo poco a poco estas líneas cruzadas que nos crea el podcasting a muchos de nosotros, ya sea como creadores o como oyentes, pues pueden hacer una pequeña línea a seguir para que acabes haciendo una media maratón, siendo una persona que sobrepasa, tiene bastante sobrepeso, que hace 4 años y pico estaba fumando y lo dejó gracias a un podcast, que poco a poco empezó a correr y que ahora ha sido capaz de completar una carrera de 21 kilómetros. Ya digo, para muchos de los que corráis habitualmente puede ser que esto no sea mucho, pero para mí ha sido uno de los mayores logros que he cumplido en toda mi vida. Así que estoy muy pero que muy orgulloso de mí mismo por el esfuerzo, pero sobre todo de todas las personas que me han acompañado a lo largo de estos meses preparando esta media maratón. Y este episodio pues quiero dedicárselo a ellos, ¿no? A todos los compañeros de Corriendo Nueva York, a Celes, a Antonio, a Mónica, a Sonia, a Sem, a Sara, a Ángel, a Carmelo y bueno, a todos los que en alguna ocasión he hablado con vosotros, seguro que me dejo más de uno, he hablado con vosotros ya sea del running, de esta media maratón o de escuchar podcast mientras preparamos una carrera. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.